la importancia de la oración. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habíamos estado explicando que de este pasaje podemos nosotros inferir que alguien que es cristiano, llega a ser salvo, el Espíritu Santo de Dios obra en sus vidas, obra en sus corazones y empieza a vivir esa vida como verdadero cristiano. Empieza a vivir esa vida de comunión unos con otros, empieza a orar juntamente con los demás del pueblo que también son salvos. Pero esa es una obra que hace el Espíritu Santo. Habíamos estado viendo en la primera oportunidad sobre el deber y los beneficios de poder asistir a las oraciones congregacionales. En este caso para nosotros los días martes, la importancia de poder asistir, pero además los beneficios. ¿Qué beneficios trae? El martes anterior estuvimos viendo qué elementos componen la oración congregacional o la oración pública, también se puede decir. Ya la semana pasada habíamos estado viendo 4 de esos elementos. Habíamos visto que la oración tiene que ser reverente, tiene que ser inclusiva, tiene que ser específica y tiene que ser sencilla. Y hoy vamos a ver, en primer lugar, vamos a continuar con los elementos. Y el siguiente elemento es que la oración tiene que ser directa. Cuando digo directa, estoy hablando que no tiene que ser una oración llena de palabrerías. Hay personas que pareciera que están orando, pero la verdad no están orando, porque todas sus oraciones que dicen son puras palabrerías, o sea, repetición uno de otro y de otra cosa. Cuando hay palabrerías, entonces yo creo que hasta eso es una falta de respeto a Dios. Estamos considerando como que Dios lo podemos nosotros envolver en palabrerías, cuando no es así, ¿no? Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que considerar que las peticiones que se van a realizar con la oración pública, la oración congregacional, pues las peticiones son variables, son diversas, ¿verdad? Entonces, la oración también tiene que ser diversa, entendiendo que hay necesidades diversas dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Por lo tanto, no, en una oración de 5 minutos no se podrá considerar todas las necesidades del pueblo. Y no estoy hablando de necesidades individuales, sino hablo de las necesidades en general de toda la iglesia. Por lo tanto, no, la oración, imagínense, a veces personas que pueden orar de repente 10 minutos por todas las necesidades, que ya se terminó. Entonces, cuando se hacen oraciones demasiado o exageradamente breve, esa oración desde luego va a quedar incompleta. Pero tampoco vamos a nosotros a pretender hacer oraciones kilométricas, ¿no? Vamos a orar 3 horas porque nos creemos muy espirituales. En ese rumbo de 3 horas, hermanos, en ese lapso de tiempo, lo más probable es que nosotros vamos a caer en las palabrerías, en las repeticiones de uno y otra cosa. Por eso que nosotros tenemos que entender, muchas veces, acá todos somos seres humanos. ¿Hay algún extraterrestre? A ver, levante la mano. ¿Verdad que no? Como seres humanos, pues si escuchamos a alguien que está repite y repite, repite y repite, el que está dirigiendo la oración, ¿qué va a suceder con la congregación? ¿Qué va a suceder? Se va a cansar, se va a aburrir, dice, oye, ya mejor que se siente, ¿verdad? Entonces se tiene que saber cómo dirigir. Entonces tenemos que considerar que la oración sea de una longitud razonable. No irse a un extremo, ni tampoco al otro. Una oración tan cortita, no, yo soy así.
¿no? Entonces, tenemos que recordar, hermanos, si a ti, hermano, te toca el privilegio de dirigir la oración, tienes que recordar que tú vas a llevar a toda la congregación sobre tus hombros y lo vas a llevar a ingresar al lugar santísimo a través de la oración. Entonces, si tú vas a dirigir y vas a llevar a toda la congregación sobre tus hombros ante el lugar santísimo, entonces se te debería escuchar. Ya la semana pasada hablamos que se debe pronunciar bien, que debe haber una buena dicción, una buena pronunciación, de tal manera que todos cuando estén orando, entonces tú puedas decir amén, los que estamos allá, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con esa oración. Entonces, cuando a alguien de ustedes, mis hermanos, les toque dirigir la oración pública, la oración congregacional, debes entender que tu responsabilidad es dirigir a toda la congregación. Por lo tanto, si estás orando, tú no podrías poner el micrófono por acá y hacer tu oración, porque parecería una oración personal. El que dirige, dirige a toda la congregación. Entonces, ¿cuál es la meta de aquel que dirige? La meta es despertar en quienes están ahí orando juntamente con nosotros, ¿verdad? Que ellos puedan comenzar a despertar un corazón de devoción al Señor. Porque de lo contrario, ¿sabe qué? Si se ora de otra manera, se va a echar a perder la oración incluso de los demás. Nosotros tendremos que ser directos en nuestra oración, y hay algunas razones de peso para poder ser directos. En primer lugar, tengo que decirles que hay que ser directos porque nuestro Dios tiene atributos tan extraordinarios que no dan chance para que uno esté, como por si acaso no se acuerda o por si acaso se olvidó. No. Mire, Jesús mismo dice lo siguiente en Mateo capítulo 6, versículo 7 y 8. Mateo 6, 7 al 8 dice: y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Ustedes han escuchado esa palabra que se llaman muletillas? ¿Sí? ¿Saben eso? Las muletillas son esas palabras que se repiten, esas palabras que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Esas son muletillas. Gloria a Dios, aleluya, por ejemplo, ¿no? Y están avanzando, gloria a Dios, y sigue, y se pasa durante todo el tiempo vamos a decir, la hora que dirigió la oración, 40 minutos se dirigió puro gloria a Dios. Y no tiene mucho sentido. Tenemos entonces nosotros, dice, no uséis vanas, no estoy diciendo que no glorifique a Dios, lo que estoy diciendo es que no haya excesivas repeticiones, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, en razón de esto, nosotros pues no estamos para estar repitiendo y repitiendo, ¿no? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí vemos tres argumentos. En primer lugar, la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Dice, Él sabe. Él sabe. ¿Cómo sabe? Porque Él es omnisciente. Nadie le contó. Él sabe. Él conoce a cada uno de nosotros. Aún nuestros cabellos, ¿verdad? Él los tiene contados. Nadie, a ver, ¿cuántos de ustedes saben cuántos cabellos tienen? Pues nadie, yo creo, sabe cuántos cabellos tienen. Pero Dios lo sabe. Él es omnisciente. Entonces, como Él sabe, entonces frente a ello, yo no tengo que estar repite y repite en muchas cosas. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es el siguiente argumento? Ese cuidado paternal. Dice, vuestro Padre, porque eso es nuestro Dios de nosotros, es nuestro Padre. Pero además de eso, el tercer argumento para no estar haciendo vanas repeticiones es la disposición que tiene Dios de ayudarnos, porque dice, antes que ustedes lo pidan. Significa que hay una predisposición de Dios para poder extender su mano de poder sobre cada uno de nosotros a fin de poder ayudarnos cuando sea necesario. Entonces, pues,
tenemos que ser breves, tenemos que ser concisos, no extremadamente largos y cansados, pero tampoco una oración de 3 minutos, ¿no? O 5 minutos. Porque nos ha pasado en alguna ocasión acá, ¿no? Uno recién estaba concentrándose, ¿no? Ahí para poder, de todo lo que, a veces viene uno con todo lo que hay afuera, recién estás concentrándote ahí, y cuando de pronto la persona que dirige ya terminó. Oye, ¿qué pasó? Pero muchas veces también podría ser que los nervios, ¿no? En algunos casos, o podría ser en otros casos, pues que no practicas una oración cotidiana y en su casa. Cuando uno dirige, el alma de nuestros hermanos tiene que quedar pues así relajadita, ¿no? Pero no cansada. No, ya no quisiera ya estar en las oraciones congregacionales. Pero también no tiene que ser tan larga que la persona se quede con esas ganas de querer tener comunión con Dios, de seguir en ese momento, ¿no? Ahora, para poder hacerlo esto, se necesita estudiar y se necesita preparar. Si alguien no se prepara para orar, no estudia la palabra, es un poco complicado, desde luego. Entonces, una forma de poder hacer esto es de repente hacer un bosquejo, ¿verdad? De cómo va a desarrollar, el orden en que va a desarrollar su oración. Un orden es bueno. Algunos de ustedes pueden tener un bosquejo mental, pero otros de repente no son tan buenos, podrían tener un bosquejo escrito. No está mal. No les digo todas las palabras que va a decir, pero un bosquejo de las cosas por las que va a orar y el orden en lo que usted va a orar. ¿Por sobre qué va a orar? Ahora, si a usted no tiene que tener el mismo bosquejo para todas las oraciones. Porque si ocurre eso, ¿verdad? Pues va a ser cansado. Los hermanos van a decir, ahora le toca tal parte. Y van a tratar de estar adivinando qué es lo que le sigue, porque ya lo conocen a usted. Por ejemplo, dentro de la oración, ¿verdad? ¿Qué partes? ¿Cómo vamos a bosquejar? Pues primero la adoración, la confesión, ¿verdad? De nuestros pecados, las acciones de gracias, la intercesión. O sea, que no estén revueltos uno con el otro. Imagínense, la adoración, luego sigue la intercesión, luego sigue la confesión de pecados y se mezcla. O sea, no. Tiene que haber un orden. Ahora, ¿por qué el orden? ¿Será porque mi hermano se va a confundir? Sí. Y va a creer que así es la oración. No es por Dios, es por cada uno de nosotros. Dios entiende como nosotros le digamos, pero también hay algo importante. Jesucristo dejó un ejemplo de cómo orar, el Padre Nuestro. Y allí está con bastante claridad cómo tendríamos que nosotros orar. Entonces, tiene que haber una hilación entre una parte y otra parte y la otra parte. Quien ora en público, quien dirige la oración congregacional, ¿verdad? Pues ya les decía, es una persona con mucha responsabilidad. A veces, yo creo que a veces hay personas o hay hermanos que no entienden la gran responsabilidad de llevar a todo el pueblo del Señor ante la presencia de Dios a través de la oración. Pero justamente eso es lo que es. Cuando alguien no lo considera así, entonces ni siquiera se prepara para esto. Yo recuerdo, hermanos, hace casi 40 años, en las oraciones, mis abuelitos decían, sacaban la lista del que le tocaba dirigir para el mes siguiente. Tenían un mes para prepararse, el que iba a dirigir la oración.
O sea, ya sabía quién le tocaba dirigir. Entonces tenía que prepararse, su responsabilidad era prepararse. Lamentablemente he visto que ha ido decayendo esa práctica. Y muchas veces unos pasan de un punto a otro, pues sin tener en consideración a nadie y hacen lo que ellos creen, ¿no? Lo que se les ocurre en la mente, lo que piensan que Dios lo está inspirando. No digo que el Espíritu Santo no lo pueda hacer, pero Dios va a usar, si estás más ordenado, va a usarte mejor. Yo siento que Dios quiere sanar a alguien que tiene un tumor en la cabeza. Digo, pues ¿quién será? Como hay un montón, pues se la avientan, ¿no? Y a veces no hay ninguno que esté con tumor en la cabeza, imagínense. Y solamente lo hacen, ¿por qué? Porque pues comenzaron ahí y pensaron que Dios le estaba hablando. No, hermanos, tenemos que ser ordenados. Si no, vamos a estar como aquellos que dicen, a ver, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. A ver la Biblia, ¿no? Y a ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abre, ¿no? Y, Dios nos quiere hablar del Salmo 119. Imagínense cuando lo terminen de estudiar el Salmo 119, pues con todo lo que tiene. Necesita un mes por lo menos para desarrollarlo. Pero cosas como esas, hermanos, también suceden en la oración. Cuando no se prepara. Entonces, cuando no hay preparación, el que dirige no va a poder preparar a toda la congregación como un solo cuerpo delante de la presencia del Señor. Y cuando no se prepara, pues va a ocurrir que muchos se van a distraer. Porque va a decir, oye, ¿por qué está orando el hermano así? No lo entiendo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, van a haber más dudas que en lugar de amenes. Cuando lo que realmente debería hacer es amén. Porque son oraciones congregacionales. No son oraciones personales. Imagínense que, voy a poner el siguiente ejemplo. Vengo enojado con mi esposa y voy a dirigir la oración y digo, Señor, perdónanos, porque nosotros nos enojamos con nuestras esposas. Pero eso soy yo. Pero los hermanos dirán, oye, yo no vine enojado con mi esposa, entonces no voy a poder decir amén. Y muchas veces nuestras experiencias personales las tratamos de trasladar a una oración congregacional, lo cual es un error. Es una oración congregacional donde vamos a presentar a todo el pueblo con una petición delante del Señor. Si yo vengo enojado con mi esposa, me tendría que haber arrepentido de camino antes de llegar a la iglesia. Y debió haber perdido perdón desde allá, ¿sí o no? ¿Van entendiendo, hermanos, esto? El orar supone pues el levantar el alma a Dios. ¿Y sabe qué? Se requiere, de verdad, se requiere gran esfuerzo anímico. Porque muchas veces, sin quererlo, las personas que dirigen puede hacer que en lugar de llevarlos a la misma presencia de Dios en la oración, lo que hacen los llevan a dormir en sus asientos, a cansarlos, porque son oraciones irrelevantes. Porque son oraciones que no tienen nada que ver con toda la iglesia. ¿Sí entiende? Entonces es importante que nosotros comprendamos, ¿verdad? Que tengo que esforzarme, tengo que ponerle pues todas las ganas. Necesito prepararme. Necesito pedir dirección de Dios. Necesito que de verdad el Espíritu de Dios pueda verdaderamente dirigirme y guiarme. Hay veces que nosotros no tenemos tiempo para prepararnos. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero falta el tiempo justamente para la preparación, cuando la preparación debe ser lo más importante. Es que estoy trabajando todo el día. Si trabajas todo el día, entonces no vas a poder prepararte. Para eso hay horarios establecidos, 8 horas de trabajo, y hay que sacar tiempo para prepararse.
Es decir, es un gran privilegio el poder dirigir a toda la congregación ante la presencia de Dios. Entonces, pero hay que considerarlo de esa manera. Si consideramos el gran privilegio, ¿verdad? Entonces nos vamos a preparar. Usted imagínese que recibe una invitación para ir a la Casa Blanca a tener una entrevista o una cena con el presidente Donald Trump allá en Estados Unidos. Usted a todo el mundo le está comentando, oye, ¿sabe que me invitaron a la Casa Blanca? ¿Sí o no? Hasta es posible que lo publique en su Facebook. Ya estoy en el aeropuerto, rumbo a Washington, D.C. Y va tomando la foto y va publicando. Y se toma una selfie y lo van a ver bien trajeado, porque se preparó para esa ocasión, bien bañado. Y si la foto oliera también el perfume que lleva tal vez. Porque se preparó para esa acción de estar en la Casa Blanca en la cena con el presidente de los Estados Unidos. No se va con la ropa del día a día. Posiblemente haga un esfuerzo extra y se compre ropa de estreno. Pero muchas veces, cuando venimos a dirigir, y cuando digo dirigir, hablo de la oración congregacional, pero también podría ser dirigir cualquier otra parte dentro del culto a Dios, debemos entender que es demasiado importante. Porque vamos a dirigir a toda la iglesia, a todos los presentes ante la misma presencia del Señor. Y debería prepararme. En la oración entonces es preciso tener una preparación apropiada. No divagar cuando estoy orando. A veces no saben ni qué decir. Señor, te pedimos por el hermano Ruperto. No sabemos que tenga, pero te pedimos que tú lo bendigas. Esa es una oración que no tenía es gastadera de saliva. No tiene ningún efecto. Señor, creemos que el hermano está enfermo. Si dices creemos, entonces no estás seguro. ¿Cierto? Debemos hacer oraciones concretas. Si piden a alguien una petición, dice oración por tal, pero ¿por qué voy a orar? ¿Por salvación? ¿Voy a orar porque está enfermo? ¿Voy a orar por alguna situación en específico? Hay que ver. Hermano, bueno, la oración, Señor, por favor te suplicamos que tú puedas extender tu mano de misericordia sobre nuestro hermano Ruperto y lo sanes de la enfermedad que tiene. Y creo que toda la iglesia dirá amén, porque todos anhelamos que Dios pueda extender su misericordia. ¿Sí o no? Claro, evidentemente, ¿no? Entonces, ya vimos, la oración tiene que ser como directa. No hay que andarse por los extremos, hay que ser directos. El siguiente componente de la oración, elemento de la oración, es que la oración tiene que ser bíblica. Fíjense, hermanos, cuando decimos que la oración tiene que ser bíblica, no es que paso al frente y digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará y creo que estoy orando. Eso no es bíblico, hermano. O bueno, sí es bíblico, pero no es una oración bíblica. Porque a veces hay personas que creen que porque se recitan un salmo, se recitan una parte, un fragmento de la Biblia, con eso ya va a llegar. Tenemos que ser bíblicos en base a las promesas de Dios, en base al carácter de Dios, en base a los atributos de Dios. Es en eso que tenemos que ser bíblicos, ¿no? Pero también tenemos que ser bíblicos usando las palabras, las mismas palabras de Dios. Pero no para repetir meramente. Hay una razón importante, hermanos, para poder nosotros usar o ser bíblicos en las oraciones.
Una razón importante, ¿sabe cuál es? Que al ser bíblicos, las palabras siempre van a ser correctas, siempre van a ser seguros y siempre van a ser edificantes. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que Él le podría dar de beber. ¿Cierto, sí o no? Pero lo estaba diciendo ¿en qué términos? Metafóricos. ¿Verdad? Entonces, y nosotros sabemos que Él es el agua, ¿sí o no? ¿Qué agua? El agua viva. Señor, yo quiero que podamos beber de esa agua viva. Y Él lo entiende, aunque son en términos metafóricos, Él lo entiende, pero estás ya acudiendo de acuerdo a su palabra. Ahora, por otro lado, el orar bíblicamente permite que toda objeción se calle, sea callada, y toda disputa ahí se termine. Porque nadie puede discutir con Dios, evidentemente. Frente a la sabiduría de Dios, ¿qué cosa va a prevalecer? Absolutamente nada. Por otro lado, cuando se utiliza el lenguaje bíblico, a veces es mucho más suave que lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Es mucho más tierno. Y además posee una elocuencia que ningún hombre lo posee. Al usar la palabra bíblica para nuestras oraciones, ¿sabe qué? También puede hacer o perforar el corazón más duro del que está escuchando nuestras oraciones y puede obrar ahí también. Ustedes saben que hasta los políticos, si no pregúntele al Bronco, utilizan pasajes de la Biblia, ¿sí o no? Para caer bien a la gente. ¿Por qué? Porque justamente la palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios hay sabiduría. Porque viene del mismo Dios. Por otro lado, Dios se deleita en oír su voz en las oraciones de sus hijos. Entonces es importante. Señor, mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿No? Entonces podemos nosotros, ¿verdad?, coger eso siempre y cuando vaya acorde a nuestra necesidad. No solamente lo recitemos, porque hay personas que podrán recitar un salmo, pero no sienten verdaderamente dentro de ellos esa necesidad. Por lo menos no es eso lo que refleja su espíritu. Y piensa que porque repiten un pasaje con eso ya es bíblico. No nos equivoquemos. Lo bíblico va acorde a cómo está nuestro corazón. El lenguaje bíblico en algunas oportunidades podría ser no tan apropiado y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el lenguaje bíblico hay ciertos hebraísmos, por ejemplo, que ahora en la actualidad no se entiende. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar algo. Unas cosas son las palabras y otras cosas son los conceptos detrás de esas palabras. Lo que no debemos variar son los conceptos, el significado de esas palabras. Los judíos, por ejemplo, ellos oraban con el rostro hacia Jerusalén y esa era su forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo. ¿Recuerdan ustedes a Daniel? Él oraba, pero siempre estaba orando en dirección a Jerusalén, ¿no? Donde, según lo que dice la Biblia, Dios había hecho habitar su nombre. Pero en Cristo ahora, pues eso ya no es así. Y nadie tendría que aplicar literalmente esas expresiones. Por ejemplo, cuando vamos al Salmo 121, que es conocida creo por todos ustedes, que dice, alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes, ¿verdad? Y tal vez usted dirá, pues a las montañas lo alzaré, porque pues acá no hay montes como esos. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe qué? El salmista aquí en este pasaje se refiere específicamente a los montes de Jerusalén.
Sí. Y pues ya no se ora así. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, orar en dirección a Jerusalén, pues ya no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos orando, o cuando, mucho más, cuando estamos dirigiendo la oración. También es frecuente que cuando algún hermano que dirige la oración pública, congregacional, pues repite un título del nombre de Dios. Y a lo largo de todas las partes de la oración, ¿verdad? Lo está, repite y repite. Por ejemplo, puede decir: Padre, Padre, por ejemplo, es un título. Señor, Todopoderoso, Padre Celestial, ¿no? Y comienza a repetirlo una y otra vez, la misma, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí se convertiría en una repetición vana. Lo que hace un momento leíamos que no se debería de repetir. Porque pues eso hasta ofende a Dios. Estropea la oración. Entonces, pero sería sabio entonces cambiar, ¿verdad? Y entonces a lo largo de la oración podríamos pues hablar y mencionar, porque recuerden, los nombres de Dios transmiten atributos también de parte de Dios. Y al orar nosotros podemos ir haciendo notar la diversidad y la gloria de los atributos de Dios cuando nosotros hablamos, por ejemplo, como omnipotente, como justo, como amoroso, como compasivo, como soberano, ¿verdad? Como todopoderoso. Entonces vamos viendo los atributos del Señor. Pero para esto, ¿qué se requiere? Preparación. Eso no sale porque por ahí vino una nube con el Espíritu Santo y ya, no, se requiere preparación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerde, cuando usted habla de los nombres, está hablando del carácter de Dios. Y fíjense, vamos a ver algunos casos. Vamos a ver un caso. Daniel capítulo 9, versículo 4. Daniel 9, 4. Fíjense lo que dice: Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel, ¿qué está haciendo? Daniel está invocando el poder y la fidelidad del Señor sobre lo mismo que Dios había prometido. ¿Se dan cuenta? Está haciendo uso de las características, pero ¿sobre qué? Sobre las mismas promesas que Dios había hecho. Por eso le dice: Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Está hablando de la fidelidad ahí, con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Se da cuenta? Entonces la oración tiene que ver con eso. Asociarlo. Vamos a poner: el hermano Ruperto ahí está enfermo, y digo: Señor soberano, sánalo. Como que no encaja. Señor, tú eres justo, por tu justicia sánalo. Pues tampoco encaja. Pero podemos decir: Señor todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, extiende tu mano y sana. ¿Se dan cuenta cómo va encajando las cosas? ¿Ve? Entonces ahí ya tiene mayor sentido, ¿no? Vemos otro caso, el de Ezequías. ¿Ustedes se acuerdan del rey Ezequías? En Isaías 38:3 dice: Oh Jehová, acuérdate por favor de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y de que he hecho lo bueno ante tus ojos. Aquí el rey Ezequías está aplicando de que Dios honra a los que lo honran.
pues cuando él cae enfermo, ¿qué hace? Él lo que hace es rogar el favor de Dios. He andado delante de ti, dice, con íntegro corazón, por eso acuérdate de mí. ¿Se dan cuenta? Hay un pedido, pero hay un porqué, hay un sustento, hay una razón por la que estoy pidiendo tal cosa. Y esa es la manera que tendríamos que hacerlo. El siguiente elemento es que la oración congregacional debe ser una oración ferviente, hermanos. El fervor en la oración tiene dos raíces. Primero es el sentido de nuestra necesidad y el segundo elemento es ese anhelo de obtener la respuesta. Cuando nosotros tenemos necesidades personales, realizar una oración ferviente es muy fácil. Porque nosotros somos los necesitados. ¿Sí o no? Entonces, pues haces una oración con mucho fervor. No es muy complicado hacerlo. Pues estamos hablando de nosotros mismos. Pero cuando hablamos de una oración congregacional, entonces las cosas se tornan diferentes, pues ya no estamos pidiendo por algo que personalmente nosotros necesitamos, sino por la necesidad de otros y mayormente por la necesidad de la iglesia. Entonces, como que perdemos el fervor, como que oramos simplemente por orar, ¿no? O, por ejemplo, cuando a veces escucho oraciones porque el avance del reino de Dios sea una realidad entre nosotros. A veces ni se ora por eso, cuando debería ser una oración como ellas. Señor, pon de nuevo en nuestras vidas para ir y predicar tu palabra, para evangelizar a otros. Que tu reino siga creciendo, que más gente sea salva. Por tu gran misericordia salva a esta gente de la colonia. O sea, cosas, pero con fervor, ¿no? Debemos orar sin fingimiento, pero sí con sentimientos, hermanos. De eso es que tenemos que ser capaces nosotros. Ahora, cuando comienzas a orar de esa manera, con mucho fervor, pero por algo que no es tuyo, sino a favor de otros, a favor de toda la congregación, ¿sabes qué? Eso es un signo que la gracia del Señor está fluyendo sobre ti. Con lo cual no tienes nada de qué alabarte, porque no es por tu gran capacidad, no es por tu gran comunión, es por la gracia de Dios que está obrando y que te mueve a ser fervoroso en tus oraciones. Debemos recordar lo que dice la Biblia. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego más adelante dice: por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Así que tenemos que orar con fervor. Miren, todos sabemos que Dios es soberano. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Verdad? Todos entendemos que Dios es soberano. Es decir, que a Dios nadie le manda y que Él hace como bien Él entiende que es lo mejor. ¿Cierto? Eso es Dios. Nadie le puede hacer manita de puerco, ¿verdad? Para que Él, pues ya me hicieron manita de puerco allá en esa iglesia, así que voy a contestarle. Nadie le podrá hacer manita de puerco. Él es soberano y Él puede responder. Pero ¿por qué? Muchas veces, fíjese, cuando oramos por alguien que no es nuestra familia, hablo de familia cercana, Señor, sánalo si es tu voluntad. O sea, es como que no tiene sentido. Sabemos que Dios va a hacer de acuerdo a su voluntad, pero no estamos demostrando a nosotros el fervor que deberíamos tener. Señor, por tu gran misericordia, sánalo. Extiende tu misericordia sobre él. O sea, pero si le agregas, si es tu voluntad, le echaste a perder. No estoy diciendo que tú le vas a mover la voluntad de Dios, sino que estás habiendo lo que hay en tu corazón.
Te crees muy bíblico, pero lo que estás demostrando es que no estás orando con el fervor que deberías orar o como deberías orar por ti mismo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nuestras oraciones nunca van a quebrar la soberanía de Dios, pero nosotros somos instados a orar los unos por los otros. ¿Sí o no? Y si Dios en su soberanía lo quiere sanar, lo va a sanar. Pero cuando le agregas eso, como que pareciera como que no estás tan seguro de Dios, o pareciera que no estás tan seguro que Dios pueda obrar, o pareciera que de repente no es merecedores, hermano, de esa gracia tan extraordinaria. ¿Sabes qué? Podemos tener muchos conceptos de ese, si tú quieres. No, hermanos, tenemos nosotros que orar con ese fervor, creyendo que Dios lo va a hacer, pero también siendo conscientes de que Dios es soberano. Pero pedir con intensidad, pedir con fervor, como si fuera de repente. Imagínese el siguiente cuadro. Estamos en un edificio, ¿verdad? 7 pisos. Comienza a haber un incendio, todos estos. Y por la ventana del 7º piso aparece tu hijo o aparece tu hija. Sálvame. ¿Y tú qué dices? Señor, si es tu voluntad, pues que los bomberos lo salven a mi hija. ¿Orarás así? ¿Orarás así? ¿Te das cuenta? Somos hipócritas muchas veces en nuestras oraciones. Porque así como nosotros oráramos por nuestra hija que está en el 7º piso, que las llamas están subiendo de piso en piso, desesperados para que Dios y que los bomberos que puedan hacer todo su trabajo y que lleguen y lo salven, así deberíamos estar desesperados orando por otras personas. No gritando, desesperados orando, digo. Porque a veces confundimos orar con gritar. No, orar. Sí, entendimos esto, ¿verdad? Para nosotros se nos hace bien fácil, hermanos, muy fácil, entablar una plática sobre fútbol, sobre el América, los Tigres y los Rayados. Se nos hace demasiado fácil. Se nos hace muy fácil hablar del PRI y del PAN, muy fácil. Se nos hace muy fácil hablar sobre negocios, sobre temas terrenales, pero qué difícil es para la gran mayoría envolverse en conversaciones o en pláticas santas. Cuando deberíamos ejercitarnos en ello, porque es lo que vamos a estar cuando estemos en la presencia del Señor. En pláticas santas. Pero se da cuenta qué difícil es. Hermanos, tenemos que anhelar verdaderamente que nuestro espíritu esté impregnado, que nuestra vida esté impregnada con el Espíritu de Dios, con ese lenguaje de confianza y esperanza en Dios. Él es nuestra esperanza, pero muchas veces no nos falta. Hermanos, imagínense que Dios le decía a Abraham, su amigo. ¿Y ustedes se imaginan? Era su amigo, platicaban ahí. ¿Y cuántos podrán hoy decir, yo soy amigo o él es mi amigo? Porque si es nuestro amigo, nosotros sabremos cuál es lo que hay en su corazón y eso brotará de mi corazón. ¿Qué cosa? Compasión por los perdidos, por ejemplo. Los pensamientos de Él me tendrán que inundar por completo a mí. Y cuando oremos a Él directamente, estaremos persuadidos de que no solamente tiene poder para salvar, sino que además Él está dispuesto a concedernos esos dones de su gracia, mucho más que la disposición natural de cualquier padre o de cualquier madre.
¿A cuántos de ustedes creen que sus padres los aman? ¿Su papá o su mamá? ¿O los dos? ¿Cuántos creen que sus padres los aman? A ver, levante la mano por acá. ¿Sí? ¿Creen que los aman? Sea uno de ellos, cualquiera de ellos o los dos. ¿No? ¿No los aman? ¿A usted sí? Ah, ok. ¿No? ¿No los aman? Vamos a orar para que los amen. ¿Y por acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sus padres los aman? Bueno, alguien dirá, pues ya se murió. Bueno, pero te amaba, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿Y por acá sí los aman? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Sabes qué? Pero hay alguien que te ama más. Que no está dispuesto a chiflarte, pero a darte lo mejor. Porque muchas veces creemos que nuestros padres nos aman porque nos chiflan. Y para los hermanos que escuchan, que son fuera de México, que no entienden qué es chiflar, es consentir. ¿Verdad? Porque creemos que nuestros padres nos aman más porque nos consienten más, porque nos dan esto, aquello o lo otro. No. Dios no está dispuesto a chiflar a nadie, pero sí a amarnos. Y amarnos mucho más que nuestros propios padres. Porque si los padres que siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más, dice la Biblia, vuestro Padre Celestial? Y es lo que dice Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 11. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Hermanos, aquí está su palabra. Y es su palabra lo que nos debe llevar a realizar oraciones que agraden a Él. La oración de fe, ¿sabe qué? No pide de acuerdo a nuestra debilidad, sino pide de acuerdo a su abundante y su infinita generosidad. De acuerdo a eso pedimos. Porque si yo, por ejemplo, yo oro, Señor, tú conoces a tu siervo Ruperto, que es muy fiel. Por eso te pido que le contestes. ¿Sabes qué? Yo no conozco a mi hermano Ruperto. No conozco su corazón. Pero muchas veces queremos hacer oraciones basadas en el currículum de un hermano, porque es lo que nosotros estamos observando. Nunca hagamos oraciones basadas en el currículum. Basados, sino en la gran misericordia del Señor. Porque los currículos pueden fallar. Pueden venir alguien todos los días y aún así no estar bien delante del Señor. Pero tenemos que entender que no oramos de acuerdo o en base a nuestras debilidades, sino a la infinita abundancia, generosidad de nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 19, versículo 23 al 26. Donde Jesús enseña a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esto es, no midas las bondades de Dios por el poder humano, sino por la omnipotencia y la maravillosa gracia que desciende desde el trono celestial. Y Moisés, que había platicado cara a cara con Dios, mire lo que escribe a los hijos de Israel allí en Deuteronomio capítulo 4 versículo 7, para poder recordar quién es nuestro Dios. Dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Fíjense ustedes, ¿quién tiene dioses tan cercanos como nosotros? Nuestro Dios está tan cercano a la distancia de una oración.
Nadie tiene dioses tan cercanos como los nuestros. Por ejemplo, tú estás en tu recámara y ahí puedes orar. Ahí está Dios cerca de ti. Estás en el comedor y ahí está Dios cerca de ti. Te vas de vacaciones y espero que no llegues a Cristo de vacaciones también, ¿no? Ahí está el Señor contigo. Te vas al trabajo y también está. Ahí puedes estar orando muchas veces. Pero imagínate, pobrecitos de aquellos que su Diosito es una imagen, un monito, dicen ustedes, ¿verdad? Yo soy más respetuoso, digo una imagen que no tiene oídos ni respira, ¿ves? Una imagen. Imagínate, pobrecitos ellos, porque tienen su imagen, lo compraron, lo tienen en su sala. Cuando se van a dormir ya está a 10 metros de donde están ellos. Si se van a trabajar, ya no está su imagen, se quedó en su casa. Ahora, imagínate, desde su casa no lo oye porque pues está hecho de yeso o de madera o de piedra, del material que sea. Igual no va a oír. Imagínense que de aquí hasta su trabajo, menos todavía. Pobrecitos, ¿no? Por eso Dios dice, ¿quién como nosotros? Que tenemos un Dios tan maravilloso, tan extraordinario, que está tan cerca de nosotros en todo cuanto nosotros le pedimos. Y ese es nuestro Dios, que está tan cerca de nosotros, mis amados hermanos, a cual nosotros podemos acercarnos con total confianza, a cual nosotros podemos acudir sabiendo que Él no nos va a rechazar, sabiendo que el corazón contrito y humillado no va a despreciar. Necesitamos entonces motivarnos a orar, a poder dirigir apropiadamente, bíblicamente, directamente, pero también con fervor. ¿Y cuáles son los beneficios de poder orar así? Al poder orar así beneficia porque en primer lugar yo voy a conocer mejor a Dios. Al prepararme a leer su palabra voy a ser más bíblico, voy a conocer más de Dios, voy a poder expresarme de acuerdo a su palabra. Pero también va a ser de beneficio para la iglesia cuando escuchen una oración fervorosa, una oración bíblica, directa, como se habla de un hijo a un padre. No tan lejano, de un hijo a un padre, como se habla de un amigo a otro. Una oración con convicción. La otra persona que está allí orando juntamente con el que está dirigiendo va a decir, wow. No va a admirar solamente y decir, yo quiero también aprender. Yo me estoy acordando que esos son parte de la Biblia, así que voy a comenzar a leer mi Biblia. Yo también quiero orar así. Va a estimular que otros también tengan confianza en Dios, que otros también tengan fe en Dios. Por eso es que la oración congregacional tiene que ser audible. No el micrófono allá, audible. Y eso lo habíamos dicho el martes anterior. Audible. Tiene que ser fácil de entender. Porque si yo dijera, tiene que ser... ¿Entendieron eso? Estoy hablando solamente para mí. Lo que dije fue, tiene que ser fácil de entender, solo que lo dije así entre dientes y no entendieron nada. Entonces, ustedes podrán decir amén cuando digo, pues no. Pero cuando digo, la oración tiene que ser fácil de entender, y ya están entendiendo ustedes. Tiene que ser una oración espiritual. ¿Por qué tiene que ser audible la oración? ¿Sabe qué? No es por causa de nuestro Dios, sino es por causa de nosotros. Porque el que está dirigiendo la congregación está llevando sobre sus hombros a todos los hermanos asistentes ante la presencia del Señor. Nunca nos olvidemos que nuestras oraciones no son para informarle al Señor por lo que estamos pasando. No. ¿Sabe por qué oramos? Porque a veces algunos creen, Señor, ¿acaso no nos has visto que necesitamos un local para mover? Algunos tal vez oren así. No, hermanos, ni se le ocurra. ¿Sabe por qué? Yo pregunto, ¿Dios sabe que necesitamos un local, sí o no? A ver, ¿sí o no? No, dije sí o no, no dije que diga amén. ¿Sabe o no sabe? ¿Sí o no?
Sí, ¿verdad? Sabe que necesitamos. Y entonces, nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué oramos si Él ya sabe? ¿Sabe por qué? Oramos por causa de su misión. Porque Él nos ha dicho que nosotros oremos pidiendo lo que necesitamos. Esa es la razón. No es por causa de Él, es por causa de nosotros. Para demostrar nuestra dependencia del Dios Altísimo. Así que, ¿cómo orar en público? Que es la tercera parte con la que ya voy sobre el final. Lo que debe caracterizar a una oración congregacional es que tiene que ser una oración con un espíritu humilde, con un espíritu de amor, pero también con un sentido reverente. Hay hombres que cuando están orando pareciera que están dirigiéndole a Dios. Pareciera que Dios es su mandadero. Yo voy a contar a la de 3 y tiene que pasar esto. Fíjense, qué atrevimiento, ¿no? Voy a contar a la de 3 y el Espíritu Santo de Dios va a venir. Bueno, ya hace rato que está en mí, cuando fui salvo, está en mi corazón. No tiene que venir, ya está acá. ¿Sí o no? No, no está. Pues evidentemente está en mi corazón, porque es lo que dice su palabra. Que hemos sido sellados, ¿no? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ya está. Ahora, otros oran a Dios como si fuera de igual a igual. No hay reverencia. No hay reverencia, hermanos. Tiene que ser con humildad, pero también tiene que ser con reverencia. Ahora, hay algunos que oran con los ojos abiertos. La verdad, no es algo ilícito. Pero ¿sabe una cosa? El tener cerrados los ojos es más acorde con el ambiente espiritual de oración. ¿Sí me entiende? Porque puede ser que vea a alguien que está orando. Ay, mire, este no está orando, está con los ojos abiertos. Podría ser. Pero también estar con los ojos abiertos te distrae. Pero no vas de acuerdo. Imagínate lo siguiente. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que decimos, vamos allá al parque, allá a los parques que están acá, vamos a jugar una reta. ¿Ah? Y aquí va, y todos vamos a estar si vamos a jugar allí en los campos, ¿verdad? Fútbol, vamos a jugar. Imagínense que el hermano Ruperto llegue con su terno, ¿verdad? Así, con su corbata y todo, así bien, para jugar. Y todo el mundo estamos con tenis, ¿verdad? De repente algunos con jean, otros con short, porque no quiere que se vayan a lograr sus pantalones, con su shortcito, con sus playeras, ¿verdad? Muy sport, de acuerdo a la ocasión, todos estamos así. Pero llega el hermano Ruperto, ¿verdad? Así bien así. ¿Qué pasaría? Pues no se vistió para la ocasión. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Es igual. ¿Es un pecado que se haya ido vestido así? No. Pero no está acorde para la ocasión. Lo mismo sucede con aquel que ora con los ojos abiertos. Pues no está acorde para la ocasión. ¿Sí me entiende? ¿Sí comprende la idea? No es un pecado, pero no está acorde para la ocasión. Hago este ejemplo a fin de que entendamos, mis amados hermanos. Entonces, nunca perdamos la humildad con lo que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios y también con la debida reverencia. Amados hermanos, recordando siempre que nunca nosotros seremos capaces de tener una oración perfecta y que cada día nosotros estemos dispuestos a decirle, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar.